Queridas hermanas, queridos hermanos, nos sentimos muy felices de poder compartir con ustedes estos comentarios que iniciamos hoy sobre el libro Fuente Viva, que trae indudables enseñanzas muy importantes para todos nosotros. Y lógicamente el comentario comienza con el prólogo, con Jesús y por Jesús. Este es un libro extraordinario del Espíritu Emmanuel, recibido por nuestro Francisco Cándido Javier, conocido por todos. Y comienza así. En la introducción del Libro de los Espíritus, recogemos de Allan Kardec esta afirmación: las comunicaciones entre el mundo espiritual y el mundo corpóreo están en el orden natural de las cosas y no constituyen un acto sobrenatural, puesto que de tales comunicaciones se hallan vestigios en todos los pueblos y en todas las épocas. Hoy se generalizan y se tornan patentes para todos. Estamos aquí ante un hecho que no puede ser dejado de lado por nadie. La existencia del mundo espiritual constituye hoy una verdad gigantesca. Y el hecho de las comunicaciones mismas es aceptado por la inmensa mayoría de las personas, sin importar la religión que tengan. Es así que la existencia de estas dos humanidades viene a servirnos para comprender mejor la vida y para intentar una nueva visión más amplia y más consona con las realidades. Hoy día, la presencia del mundo espiritual se siente por todas partes y las comunicaciones de este con el mundo material son también constantes y permanentes. Cualquier trabajador a tiempo completo o cualquier persona de buena voluntad sabe perfectamente, siente perfectamente esta influencia del mundo espiritual y la presencia de los espíritus en nuestras vidas, entendiendo que estos son las almas de aquellos que consideramos muertos. En el ítem 8 de las páginas de la conclusión del mismo libro, el Codificación asevera con seguridad: Jesús vino a mostrar a los hombres el camino del verdadero bien. ¿Por qué, habiéndole enviado para hacer recordar su ley que estaba olvidada, no habría Dios de enviar hoy a los espíritus con el fin de recordar nuevamente a los hombres y con mayor precisión cuando ellos la olvidan, para sacrificarlo todo por el orgullo y la codicia? El hombre de nuestro tiempo sabe de la existencia del mundo espiritual y sabe que éste influye notablemente en nuestras vidas, que aquellos que se fueron nos alertan con sus inspiraciones, con sus pensamientos, a llevar una vida sana, una vida noble. Pero esto contradice el predominio que hay en el mundo del orgullo y la codicia, del mercado, del mundanal ruido de las pasiones y de todo esas costumbres que hay de adquirir más cosas de las que se necesitan, siguiendo las corrientes de una moda que a veces está enloquecida, pero que siempre es absurda.
El maestro Emmanuel señala, y sabemos que a través del gran libro lanzó los fundamentos del espiritismo, que trata de, entre otros varios asuntos, de las leyes de adoración, trabajo, sociedad, progreso, igualdad, libertad, justicia, amor, caridad y perfección moral, como también de las esperanzas y de las consolaciones. Nos reportamos para recordar que el fenómeno espírita siempre estuvo presente en el mundo, en todos los lances evolutivos de la humanidad, y que Allan Kardec, desde el inicio del ministerio al que se consagró, selló la obra con la marca religiosa de donde no podría ella ausentarse, hasta acentuando, que el espiritismo es fuerte porque se asienta sobre los fundamentos mismos de la religión: Dios, el alma, las penas y las recompensas futuras. Tenemos aquí, en estos planteamientos, una enseñanza clara. El espiritismo no es una religión diabólica, no es algo que viene a destruir las buenas costumbres de las personas, trayendo orientaciones y consejos insanos. No, por el contrario, el espiritismo nos habla de Dios, del alma, de las penas y de las recompensas futuras en función de nuestro comportamiento. Para ser un verdadero espírita, la persona debe amar a Dios por sobre todas las cosas y tener conciencia que su alma es hija de Dios y debe enriquecerse constantemente en las virtudes por las cuales ese espiritista lucha constantemente. Las penas y las recompensas futuras serán una condición de ese comportamiento. No nos debe quedar dudas al respecto. El espiritismo es una doctrina esencialmente vinculada a la religión en el sentido de acercar el alma a Dios y de cumplir con los fundamentos más nobles de la vida. En otra ocasión, en otro libro, el Evangelio según el Espiritismo, una entidad espiritual nos dice que se reconoce al verdadero espiritista por su transformación moral y por los esfuerzos que hace para dominar sus malas inclinaciones. O sea, tenemos aquí, a través del espiritismo, un alma que se va reformando, que va tomando conciencia de que son las virtudes las que lo irán a impulsar hacia lugares más elevados y más nobles. Mientras que los vicios o ese libertinaje que conduce al hombre a hacer cualquier cosa con tal de divertirse, le va a traer consecuencias penosas con respecto al futuro. El espiritismo es la manera más noble, la manera más hermosa, la manera más elevada de entender a Dios, a un Dios de amor, a un Dios que lo que busca es formar al hombre para que éste sea responsable y pueda ejercer el título de ser hijo de Dios. Esto es bello y es precioso. El código por el que se rige el espiritista es el Evangelio mismo de Jesús. Todo lo que el Evangelio recomienda en amor incondicional, en perdón incondicional, en desprendimiento de los bienes materiales, en ayuda a otros a través de la caridad, etcétera, eso forma parte del código moral de nuestra doctrina. Más adelante señala Emmanuel,
Admitimos perfectamente las bases científicas y filosóficas donde reposa la doctrina espírita, las cuales nos permiten adquirir la fe razonada capaz de encarar a la razón frente a frente. Con todo, sobre semejantes fundamentos la vemos todavía y siempre en su condición de cristianismo restaurado, perfeccionando almas y renovando la vida en la tierra para la victoria del infinito bien bajo la égida del Cristo, nuestro divino Maestro y Señor. Esto es un mensaje sumamente importante. No estamos perdidos en elucubraciones filosóficas, en teorías que conducen a nada concreto. Se está hablando aquí de hechos constantes. Donde llega el Evangelio de Jesús, la persona se transforma, la persona mejora notablemente. Y aquellos que se dan cuenta que el Evangelio no es una teoría hermosa para ser leída o para ser aprendida, sino más bien un código para ser vivido, entonces estos seres avanzan notablemente hacia el progreso y hacia la evolución infinita para acercarnos cada vez más a Dios a través de Cristo, nuestro divino Maestro y Señor. El apóstol de la codificación no desconocía el elevado mandato relativamente con los principios que compilaba y por eso mismo desde la primera hora se preocupó con los impositivos morales de que la nueva revelación se reviste, habiendo destacado que las consecuencias del espiritismo se resumen en mejorar al hombre, por consiguiente tornarlo menos infeliz por la práctica de la más pura moral evangélica. Esto está claro, claro como el agua pura, transparente también como ella misma. Vamos a practicar constantemente la moral del Evangelio para acercarnos cada vez más a la pureza moral de esa fuente inagotable que es el Evangelio, donde vamos a absorber el agua viva de las energías divinas que Dios envía hacia los hombres para hacerlos felices y para convertirlos en seres cada vez más evolucionados y más buenos. Es natural que con estas prédicas tan elevadas el espiritismo haya recibido el rechazo y la condenación de muchos interesados en mantener el statu quo, porque estos cambios les perjudicarían. Entonces comenzó desde su inicio una campaña maléfica para denigrar del espiritismo. Pero realmente nuestra doctrina está apegada total y completamente a la enseñanza evangélica para convertir al hombre en un ser bueno, en un ser noble, en un espíritu puro, engrandeciéndose siempre, pero engrandeciéndose no para mandar, no para dominar, engrandeciéndose para servir, para atender a las necesidades de todos más allá de la medida posible, dándole a los demás incluso mucho más de lo que ellos esperan de nosotros. Sabemos que la rebeldía no sublima el carácter y que la discusión filosófica nada tiene que ver con la caridad y con la justicia. Con todo nuestro respeto, pues, por la filosofía que indaga y por la ciencia que esclarece, reconoceremos siempre en el espiritismo el Evangelio del Señor, redivivo y actuante para instalar con Jesús la religión cósmica del amor universal y de la divina sabiduría sobre la tierra. Debemos hacer aquí una pausa para
comentar esta parte tan hermosa, ¿no? Donde nos habla de la religión cósmica, del amor universal y de la divina sabiduría sobre la tierra. La aspiración más elevada que el hombre pueda tener aquí en la tierra tiene que ver con estas dos cosas. Dicen que poseemos dos alas, el ala sublime del amor universal y el ala de la sabiduría que vamos adquiriendo sobre la tierra, especialmente con el ejercicio de ese amor universal. Porque la caridad viene siendo el resultado del amor en acción, que se expresa en cada momento, en cada acto, en cada acción que nosotros desarrollamos a favor de los demás, o a favor también del mundo de los animales, o a través de nuestra relación con la Madre Tierra. Entonces, esa es la idea. Con Jesús implantar la religión cósmica del amor universal y de la divina sabiduría sobre la tierra. Eso es lo que nos dice el Padre Nuestro, esa oración que todos conocemos. Venga a nosotros tu reino. Pero aquí el mentor espiritual, Emmanuel, nos indica que este reino de Dios que vamos a implantar en nuestros corazones y que Él lo define así, la religión cósmica del amor universal y de la divina sabiduría sobre la tierra, es algo que nosotros debemos luchar. No nos viene como un regalo de Dios, sino como la consecuencia de nuestro crecimiento espiritual, de nuestra inmersión en lo más alto, en lo más elevado, en lo más bello, en lo más hermoso, en lo más noble de los sentimientos. Espíritus desencarnados por millones y en todos los grados de inteligencia enjambran el mundo, requiriendo, tanto como los encarnados, el concurso de la educación. Este punto también nos parece sumamente importante, porque tenemos que, se sobreentiende hoy que en las escuelas nosotros vamos a ser ilustrados, allí recibimos ilustración, nos van a enseñar ciencias, determinadas materias que son muy importantes para todos nosotros. Pero la educación tiene que ver con el comportamiento, tiene que ver con el carácter. Y esa educación es obra o debe ser obra de los padres, educando a los hijos para que sean buenos. Hoy vivimos en el mundo un contrasentido. Muchos quieren tener hijos ricos. Yo como padre deseo tener hijos buenos, porque esa es la finalidad que hemos aprendido en la doctrina espírita. Ahora, esto no se logra de la noche a la mañana. No vamos a hacer que nuestros hijos, que son espíritus milenarios, de momento, con unas palabritas, se conviertan en seres elevados. Esto lo van a alcanzar ellos con nuestra ayuda, pero a través de toda una serie de encarnaciones y reencarnaciones en las que se van fomentando estos valores de las virtudes. El sueño griego de convertir al hombre en un ser virtuoso está todavía por hacerse. No hemos realizado ese ideal tan hermoso que nos dio esa gran nación. Estamos todavía comenzando a ver cómo son grandes las virtudes y cómo son necesarias para la vida y empezando a luchar en ellas. Claro que hay excepciones, enormes excepciones, pero no todos tienen como finalidad en la vida esa educación que ennoblece el alma por el ejercicio constante de actitudes cristianas
y por el ejercicio constante y el desarrollo también constante de las virtudes más nobles de la vida. No podemos por eso acompañar a los que hacen de nuestra redentora doctrina una mera tribuna discusoria o una simple casa para demostraciones de supervivencia, apenas para la realización de torneos literarios o para largas conversaciones de gabinete y anécdotas de salón sin cualquier consecuencia espiritual para el camino que les es propio. Pudiéramos comentar aquí que el espiritismo no es para cosas banales, no son cosas superficiales las que se enseñan aquí. Estamos tocando las bases mismas de la existencia humana, lo más profundo que nosotros podamos alcanzar en el campo del pensamiento, del sentimiento y de la realización humanas. Y el espiritismo nos enseña, nos muestra pues el mejor camino. Y ese camino nos indica que las lecciones del Divino Maestro las debemos aprender en la práctica de cada día, estudiándolas y, repito, practicándolas cotidianamente. Porque la muerte nos reunirá a todos para la comprensión de la verdadera vida. Y sabiendo que la justicia nos definirá a nosotros según nuestras obras, abracemos la codificación kardeciana prosiguiendo hacia adelante con Jesús y por Jesús siempre. Este prólogo tan importante fue escrito por Emmanuel en Pedro Leopoldo, Minas Gerais, Brasil, el 11 de febrero de 1956. Vemos cómo en un relativo corto espacio este mentor espiritual define asuntos tan importantes que darían no solo para comenzar un libro, sino para pensar toda una vida sobre los asuntos tan graves que se tocan aquí. Estamos hablando de la vida, de cómo influye en nosotros, de cómo debemos acortar espacios para seguir adelante. Entonces ahora, finalizando estos comentarios, vamos a leer completamente el prólogo, para que ustedes tengan, queridas hermanas, queridos hermanos, tengan una idea más clara de este libro, poco conocido, pero que ahora se va a editar pronto. Prólogo, con Jesús y por Jesús. En la introducción del Libro de los Espíritus recogemos de Allan Kardec esta afirmación: las comunicaciones entre el mundo espiritual y el mundo corpóreo están en el orden natural de las cosas y no constituyen acto sobrenatural, puesto que de tales comunicaciones se hallan vestigios en todos los pueblos y en todas las épocas. Hoy se generalizan y se tornan patentes para todos. Jesús vino a mostrar a los hombres el camino del verdadero bien. ¿Por qué, habiéndole enviado para hacer recordar su ley que estaba olvidada, no habría Dios de enviar hoy a los espíritus con el fin de recordar nuevamente a los hombres y con mayor precisión cuando ellos la olvidan, para sacrificar todo por el orgullo y la codicia? Y sabemos que a través del gran libro lanzó los fundamentos del espiritismo, que trata, entre otros varios asuntos, de las leyes de adoración, trabajo, sociedad, progreso, igualdad, libertad, justicia, amor, caridad y perfección moral, como también de las esperanzas y de las consolaciones. Nos reportamos a tales referencias
para recordar que el fenómeno espírita siempre estuvo presente en el mundo, en todos los lances evolutivos de la humanidad, y que Allan Kardec, desde el inicio del ministerio a que se consagró, selló la obra con la marca religiosa, de donde no podría ella ausentarse, hasta acentuando que el espiritismo es fuerte porque se asienta sobre los fundamentos mismos de la religión: Dios, el alma, las penas y las recompensas futuras. Admitimos perfectamente las bases científicas y filosóficas donde reposa la doctrina espírita, las cuales nos permiten adquirir la fe razonada, capaz de encarar la razón frente a frente. Con todo, sobre semejantes fundamentos, la vemos todavía y siempre en su condición de cristianismo restaurado, perfeccionando almas y renovando la vida en la tierra para la victoria del infinito bien bajo la égida del Cristo, nuestro divino Maestro y Señor. El apóstol de la codificación no desconocía el elevado mandato relativamente con los principios que compilaba, y por eso mismo, desde la primera hora se preocupó con los impositivos morales de que la nueva revelación se reviste, habiendo destacado que las consecuencias del espiritismo se resumen en mejorar al hombre, por consiguiente tornarlo menos infeliz por la práctica de la más pura moral evangélica. Sabemos que la rebeldía no sublima el carácter y que la discusión filosófica nada tiene que ver con la caridad y justicia. Con todo nuestro respeto, pues, por la filosofía que indaga y por la ciencia que esclarece, reconoceremos siempre en el espiritismo el Evangelio del Señor, redivivo y actuante, para instalar con Jesús la religión cósmica del amor universal y de la divina sabiduría sobre la tierra. Espíritus desencarnados por millones y en todos los grados de inteligencia enjambran el mundo, requiriendo tanto como los encarnados el concurso de la educación. No podemos por eso acompañar a los que hacen de nuestra redentora doctrina una mera tribuna discusoria o simple casa para demostraciones de supervivencia, apenas para la realización de torneos literarios o para largas conversaciones de gabinete y anécdotas de salón, sin cualquier consecuencia espiritual para el camino que les es propio. Estudiemos así las lecciones del Divino Maestro y aprendámosla en la práctica de cada día. La muerte a todos nos reunirá para la comprensión de la verdadera vida, y sabiendo que la justicia nos definirá a nosotros según nuestras obras, abracemos la codificación kardeciana prosiguiendo para el frente con Jesús y por Jesús. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 11 de febrero de 1956. He aquí, queridas hermanas, queridos hermanos, un documento de primer orden con el que se comienza a enjambrar todo este hermoso libro que constituye algo precioso, algo fundamental, algo noble, algo necesario para todos nosotros, y que, si Dios lo permite, iremos comentando modestamente cada vez que tengamos la oportunidad, llevándolo hacia ustedes con el propósito de que nos enteremos de todas estas cosas relativas al sentimiento, relativas al corazón, relativas a la religión verdadera, la religión del amor universal que atrae al hombre, lleva al hombre, une al hombre con Dios. Gracias.